presentación de la novela de Montserrat Claros, Hijo de Acero. Yo quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Marbella por habernos acogido un año más en la Feria del Libro, de habernos guardado este espacio tan importante para nosotros y poder presentar esta magnífica novela. Nacida en San Fernando, Cádiz, Montserrat Claros es profesora de educación secundaria, especializada en la asignatura de filosofía y ha impartido clases durante muchos años en distintos institutos de Ceuta y de Málaga. Precisamente en Ceuta fue donde tuvimos la suerte de conocernos y bueno, pues desde entonces tenemos una gran amistad. Actualmente está dedicada en exclusiva a su faceta como escritora. Es una gran apasionada del mar y forma parte de un reducido grupo de mujeres con una gran formación intelectual en ambientes marítimos, lo que le permite indagar y profundizar día a día en la historia naval de los siglos XVIII y XIX. Precisamente debutó en el difícil mundo de las letras hace un par de años con una novela histórica, La biblioteca del capitán, basada en una expedición muy poco conocida, también la expedición de Alejandro Malaspina de 1789 a 1794, la primera circunnavegación de carácter científico, político y antropológico que pretendía conocer la situación en la que se encontraban las colonias de ultramar y hacer posible que éstas fueran lo más beneficiosas para la corona. En esta, su segunda novela, también de tema histórico, nos narrará las vicisitudes, la amargura, el complot, las injusticias a las que se ve sometido un gran científico español, Isaac Peral. Isaac Peral, como sabemos, es el inventor del submarino, pero del submarino que se propulsaba por medio de electricidad y que además era capaz de lanzar torpedos bajo el agua. En esta novela, una vez más, Montserrat nos desvelará algo muy poco conocido para el público en general y que ella califica como escándalos de la historia contemporánea. Vamos a centrarnos, en primer lugar, en la época histórica en la que se desarrolla. Hijo de Acero transcurre desde el invierno de 1876 hasta el invierno de 1916. ¿Qué es lo que ocurre en España en esos momentos? Pues en España acaba de morir en 1885 Alfonso XII y en estos momentos se inicia la regencia de su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, que está embarazada, tiene 2 niñas y además, pues con Alfonso XII hemos iniciado lo que se denomina la edad de los 90, estarán en el poder los liberales, con Sagasta. Estos llevan a cabo la libertad de asociación, la libertad de prensa y el sufragio universal masculino. De 1890 a 1892, un cambio de partido, gobernará el Partido Conservador. Y así sucesivamente hasta que un hecho, el asesinato de Cánovas en 1897, pues de Alfonso XII, en 1909 la Guerra de Marruecos, la Semana Trágica de Barcelona, y concluimos pues, con un acontecimiento internacional, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que es la que precisamente estamos conmemorando este año. Montserrat, a mí me gustaría que nos explicaras en primer lugar pues, a qué se debe esta afición por los temas marítimos que hemos señalado inicialmente. Explícanos de dónde te viene esta afición. Bueno, déjame antes de contestarte agradecerle a Alberto, el editor del grupo editorial de Libro Tremes, que ha venido de Madrid. Bueno, el verano aquí, es otro marbellí, ¿verdad? Pero
básicamente una tradición vital, ¿no? La experiencia vital que yo he tenido ha sido siempre junto al mar. Yo nací junto al mar, nací en San Fernando, me he criado en ciudades que siempre han tenido mar y, por supuesto, pues mi familia pertenece, muchos miembros de mi familia pertenecen a la Armada y parece que no, pero eso, cuando te pegas muchísimas sobremesas escuchando, pues no sé, singladuras transoceánicas con todo tipo de vicisitudes, veleros como en el Costa del Tran, por ejemplo, pues no sé, eso yo creo que de alguna manera puede marcar un poco la inclinación, ¿no? La literatura en general marítima, todo lo que tuviese mar, literatura a mí me interesaba, pues en la costa o navegando sobre barcos, nada igual, yo creo que de alguna manera pues viene por ahí, sí. Bueno, evidentemente el personaje principal de la culpa la tiene un capitán de navío del siglo XIX que se llama Pedro de Lobo y Colson. Pedro de Lobo y Colson era un oficial de la Armada, creo que lo he dicho, y fue además el primero en rescatar del olvido la memoria del viaje de Malaspina. Entonces, como yo me quedé un poco enganchada, incluso después de terminar la novela de Malaspina y de todo lo que acontecía a su alrededor, yo leía libros de Pedro de Lobo y Colson, y en uno de ellos, en Miscelánea, apareció por primera vez, o sea, yo vi por primera vez el nombre relacionado con el de Isaac Peral de Basil Zájaro en ese libro de Pedro de Lobo y Colson. Isaac Peral, por supuesto, que lo conocía, por lo menos tenía la idea vaga de todo el mundo de que fue el inventor del submarino de propulsión eléctrica, pero de Basil Zájaro no tenía la más remota idea, y fue ahí, en un libro que se editó en 1925, todavía vivía Zájaro, donde yo conocí el personaje histórico que es real. A partir de ahí ya me disparé, o sea, es que era un personaje absolutamente literario, ¿no? Porque él se encontró junto a Isaac Peral. Isaac Peral es el baluarte de la ciencia, de la brillantez intelectual, de la honradez, del compromiso con la patria, con la nación y tal. Y Basil Zájaro era todo lo contrario, brillante, los negocios, no voy a desvelar todavía de qué tipo de negocios para que la gente, pues no sé, lo encuentre más apasionante de la novela, pero unos negocios bastante turbios que condicionaron pues la vida de mucha gente, de muchas naciones en general, ¿no? Entonces me pareció tan turbulenta y tan sumamente escandalosa la historia que francamente pues es que no pude hacer otra cosa que escribirla, por lo menos narrar novelísticamente un poco el asunto, ¿verdad? Estuviste mucho tiempo documentándote, vamos, yo sé que manejas una documentación excelente, ahora lo irás citando, mucho tiempo documentándote. Un año entero leyendo, casi siempre, es que yo me he dado cuenta que es básicamente lo que uso, es un año leyendo documentación, bibliografía, documentos, prensa de la época y tal, y otro año para redactar. O sea, básicamente es ese el plazo que siempre se cumple, no mucho más. Bueno, vamos a pasar a ir viendo que nos vayas explicando los escenarios en los que transcurre la novela. La novela son escenarios no solamente nacionales, sino también del ámbito internacional. La novela empieza siempre muy emblemático. El más emblemático y el más literario de todos los tres es el Orient Express. Ahí no es imaginación de la novelista, es que realmente yo creo que sin el Orient Express nada de lo que se cuenta, nada de lo que pasó en la historia contemporánea respecto a Isaac Peral hubiese tenido lugar. El Orient Express fue donde no donde se gestó, pero sí donde nació el embrión de esa trama, y veremos un poquito más adelante porque se conocen en ese tren dos personajes muy importantes. Este es Basil Zájaro. Basil Zájaro en los años 30 ya, casi yo creo que faltaba muy poco para la fecha de su muerte, ¿no? Ya vimos a un Basil Zájaro envejecido y yo creo que incluso viudo, y el otro personaje es María de Pilar Muguiro. Esta es la aristócrata española, también es un personaje real, y es la esposa del primer duque de Marchena. El primer duque de Marchena es un pariente muy próximo, es primo hermano de Alfonso XII y está emparentado con toda la Casa Real, claro. Estos dos personajes, tanto Basil Zájaro como María de Pilar Muguiro, se conocieron en el Orient Express, y a partir de ahí se genera pues toda la aventura, esa peripecia vital de Isaac Peral, y por supuesto también los quebraderos de cabeza de Basil Zájaro, ¿no? Porque tuvo mucho que hacer con Peral realmente. Este es el plano del arsenal de la Carraca. La Carraca, para que no lo sepa, es el arsenal que está ubicado en San Fernando, en Cádiz. Es donde
también se construyó en uno de los diques, en el dique número 3, precisamente, aunque hubo otros en función de lo que necesitaban hacer los ingenieros navales. En el dique número 3 se fabricó también el submarino de Peral, ¿de acuerdo? Esto es una fotografía de San Fernando, una fotografía típica, no sé si se ve, sí, algunos cierros, yo creo, hay unos, por ahí hay uno. Estos son los típicos cierros. Aquí se ve un poco regular, pero vaya que si ustedes se molestan en mirar un poco la arquitectura de San Fernando de la época, o sea, de la época y de la actual, sigue habiendo cierros que son una especie de balcones que sobresalen de las fachadas de las casas, donde se hace la vida normalmente, ¿verdad? El penal de las Cuatro Torres también está ubicado dentro del arsenal de la Carraca, y es uno de los escenarios importantes de la novela porque la vida de Isaac Peral va a estar muy vinculada a este penal, porque hubo un arresto en este penal de las Cuatro Torres muy oscuro, que incluso las autoridades de la época no daban demasiadas explicaciones, pero que condicionó mucho la vida de Isaac Peral, que estuvo precisamente encerrado ahí. Estas dos fotografías, dos diapositivas, a mí me encantan porque de alguna manera, si os fijáis, ahí está ubicado el observatorio de la Armada, el observatorio astronómico. Aquí está ubicado uno de los, en aquella época, ahora también, pero de manera un poco como si fuese un museo, ¿verdad? Pero aquí estaban ubicados los grandes telescopios de la época, obviamente eran muy rudimentarios, pero ya existían. Esto es Gibraltar, este es otro de los escenarios de la novela, muy importante porque cuando hablemos de los personajes sabremos por qué. En Gibraltar es como el cuartel general, los cuarteles de invierno del contrapunto de Isaac Peral, que es Zaharo. Zaharo siempre tenía aquí su reducto inglés para de alguna manera pues tramar sus planes, ¿verdad? Estas dos fotografías son unas láminas que hemos podido rescatar del periódico El Imparcial. El periódico El Imparcial es una publicación que realmente existió, y en El Imparcial es donde yo he ubicado uno de los personajes que es precisamente el que tira de la trama de la novela, que es un corresponsal llamado Jeremías Rudy. Jeremías Rudy pues trabajaba en la novela, obviamente, trabajaba como corresponsal de este periódico madrileño, que realmente existió, y de hecho he podido consultar fuentes. Exactamente, claro que sí. Este es el Ateneo de Madrid a finales del siglo XIX, muy relacionado con uno de los personajes de la novela, que es el premio Nobel Echegaray. Realmente estuvo relacionado con Isaac Peral en aquella época, y este premio Nobel, el señor Echegaray, matemático Echegaray, pasaba muchas tardes en esta biblioteca del Ateneo. Bueno, esta lámina es importante porque, si se dan cuenta, de la calle y el número es muy reconocible. Esta es la sede es el domicilio donde alberga siempre el primer ministro inglés, ¿verdad? Downing Street número 10. Está muy relacionada esta calle con la novela porque precisamente con una visita de uno de los personajes a Londres, cuando Isaac Peral estaba buscando material para la construcción de su submarino, tuvieron la oportunidad de descubrir ciertas cosas que a lo mejor yo pienso que si no hubiesen sido descubiertas por ellos hubiesen vivido mucho más tranquilos la construcción del submarino, pero al descubrir ciertos secretos bastante terribles respecto a lo que se estaba tramando contra el submarino de Peral, las cosas se complicaron muchísimo para todos. Aquí hay dos láminas de la Exposición Universal de París. En París se celebró una exposición universal a la que Isaac Peral asistió como público, ¿verdad? Él soñaba con asistir en la próxima exposición universal con su submarino como el revolucionario de la navegación bajo el mar, en este caso, ¿no? La revolución de la navegación submarina. Nos gustó estas láminas porque él siempre protestaba mucho por el hecho de que en las exposiciones universales España nunca llevaba ningún ejemplo. Es el escenario por antonomasia de la tercera parte de la novela. Por una serie de circunstancias, el submarino de Peral, muy poca gente lo sabe, pero está vinculado
deciden a leer la novela, pues descubrirán por qué es tan importante, ¿verdad? Pero Ceuta es fundamental en los planes de la Armada para el submarino. Bueno, aquí tenemos al protagonista de nuestra novela, Isaac Peral y Caballero, ¿de acuerdo? Capitán de navío, teniente de navío, perdón, y su mujer Carmen Cencio e hijos. Aquí solamente aparecen 4 niños, ¿no? O 3 niños. Él tuvo 5 hijos, ¿verdad? 5 hijos. Y bueno, y la doña Carmen Cencio pues tuvo muchísimos problemas, porque es curioso, se habla de ello en la novela, que teniendo que estar pendiente del arsenal de la Carraca para la construcción del submarino, que en cualquier país le hubiesen dado una excedencia en el resto de sus obligaciones, él tenía que seguir dando clase en la escuela de ampliación, como decía Mariló, por un exiguo sueldo, me parece que eran 45 duros de la época, y tenía que alimentar pues eso, a 5 hijos, una esposa, la madre del inventor y la hermana de él, que también vivía con ellos. Eran 9 bocas para 45 duros de la época. Bueno, en tu novela aparecen muchos personajes secundarios. Los hemos clasificado en personajes afines y amigos y enemigos, ¿no? Vamos a empezar por los teóricamente enemigos, ¿no? Sí, no, eran enemigos. Yo creo que eran abiertamente enemigos. Bueno, aquí está la estrella de la narración, en contrapunto a Isaac Peral, como hemos dicho muchas veces. Ahí está también en una fotografía ya anciano. Aquí no tanto, y aquí yo creo que en función de la trayectoria de Basen Zaharo, yo creo que tiene en la mano una de las metralletas Maxim. Estas metralletas se hicieron muy populares en la Primera Guerra Mundial y que él se hizo no con la patente, pero sí se acabó asociándose con esa empresa de armamento para llevar a cabo pues, ciertos chanchullos, ¿no? Porque había que clasificarlo de esa manera. José María Berángel, este señor es muy prestigioso dentro de la Armada, pero muy pocos saben que fue uno de los artífices para hacerle la vida imposible a Isaac Peral. José María Berángel fue ministro con los 2 presidentes de gobierno, tanto con Sagasta como con Cánovas. También fue una persona muy oscura en el sentido de que fue capaz de conspirar contra Isabel II, en el derrocamiento de Isabel II, conspiró contra ella, y muy poco después estaba siendo ministro en España otra vez, siendo súbdito pues, de la regente de María Cristina. Toda la vida. Y además senador vitalicio. Él siempre salía airoso de cualquier tipo de, no sé, las escaramuzas de complot y tal, que siempre salía airoso. Aquí tenemos a los 2 enemigos próximos a Berángel, en este caso Víctor Concas, regentaba la mayoría general de la Carraca. Ahora, a mí me han dicho hace poco que ese cargo ya no existe, la mayoría, pero él era el mayor general de la Carraca, y Florencio Montojo, que ostentaba la capitanía general de Cádiz. Estos 2 señores eran auténticos esbirros de Basen Zaharo, pero además tampoco se molestaban mucho en fin, eran aprendices de espías, aprendices de gente que estaba siempre en complot contra algo, pero que tampoco se molestaban mucho en ocultarlo. Si alguien lo sabía, pues como nadie les iba a creer, porque era tan escandalosa la historia, que en fin, que tampoco se ocultaban demasiado, ¿verdad? Ahora pasamos. Sí, esto es más agradable, ¿verdad? Porque estos 2 señores, como ya he dicho antes, José de Echegaray, el premio Nobel, fue el hombre que sustentó física y matemáticamente las teorías de Isaac Peral a la hora de presentar los planos y la memoria del invento, ¿verdad? Él tuvo que luchar mucho en prensa porque claro, es que Isaac Peral tenía tantos enemigos que incluso se le negaba que los inventos que había dentro del submarino fuesen inventos. Mucha gente decía que eran aplicaciones técnicas. Y José de Echegaray, fue el que fundamentó en revistas y en periódicos que realmente se trataba de inventos, no solamente de aplicaciones técnicas, ¿no? Y Pedro Guinowen Colson es lo que llamamos un indiano, ¿no? Este señor era un español, me parece que de la provincia de Cuenca,
que emigró a Argentina y allí se convirtió en un potentado, es decir, no solamente fue el creador de las primeras líneas de ferrocarril de Argentina, imaginaros si Argentina, que es un mundo, pues puso en contacto muchísimas comunidades agrícolas e industriales que progresaron gracias al tren y muchas otras cosas. Bueno, era no sé, tenía como lo que se dice ahora un holding, se llama un montón de empresas juntas de muchísimas... Holding, exactamente, sí. Y, a ver, perdón, un momentito, pasa para atrás. Pedro Ivo Colson, no, yo es que me he equivocado, creí que esta era la fotografía de Casado de Galisar, perdón, Todo esto que he dicho antes, este asunto de que es un potentado, se trata de la otra fotografía, va a pasarla, Carlos, de Casado de Galisar, este es el potentado. Pedro de Novo y Colson, el otro, es el hombre que exactamente, el historiador que dio a conocer la historia truculenta de Isaac Peral versus Zaharo. Y es que creía que era esa fotografía. Este Casado de Galisar es el potentado argentino, o indiano en este caso, es un argentino de origen español, que fue el que ayudó financieramente a la construcción del submarino de Isaac Peral. ¿Cuánto eran? 120.000 libras esterlinas, no recuerdo exactamente, está en la novela, pero bueno, fue muchísimo dinero que le solventaba la vida, pero drásticamente. No hubiesen tenido problema ninguno de financiar el submarino con la cantidad que aportaba de manera filantrópica al Casado de Galisar. Lázaro Galdiano, no sé si ustedes conocen a este hombre fue también un filántropo, fue un empresario, fue un coleccionista muy famoso. Ahora hay una fundación en Madrid, los que venís de Madrid lo conocéis, ¿verdad? La fundación de Lázaro Galdiano, que aparece en la novela. Yo os puedo decir que la relación que tiene con la novela Lázaro Galdiano y Isaac Peral es ficticia, es producto de la imaginación de la novelista, pero que yo admiro mucho a este hombre por muchas razones. Entonces, además que me enteré de manera casual en documentación y tal, que cuando estaba en Madrid muy joven, Lázaro Galdiano muy joven, vivía en el mismo hotel que Isaac Peral cuando iba a Madrid. No cabe la posibilidad de que se conocieran, ¿verdad? Porque, no sé, además en las fechas y todo coinciden. Isaac Peral un poco más mayor y Lázaro Galdiano era un chaval de unos 20 años. Y ya entonces pintaba maneras, ¿no? Cecilio Bucazón, este personaje me encanta porque se conoce muy poco, pero es un gran astrónomo del siglo XIX que vivió en Cádiz, es un gaditano, y además trabajó en el observatorio astronómico que antes hemos señalado, que estaba al lado de la torre de Torre Alta. Este hombre fue muy importante en su época porque estaba colaborando con proyectos astronómicos a nivel europeo. Los primigenios proyectos astronómicos a nivel europeo en España era Cecilio Bucazón el que llevaba el asunto en el Observatorio Astronómico de Cádiz. Y a su vez era el jefe en la Escuela de Ampliación de Isaac Peral. Entonces él tiene un papel muy importante en la novela, ¿verdad? Tú también has incluido a la Florinata de periodismo femenino de la época. Sí, estos dos personajes existieron realmente. Patrocinio de Viedma conoció a Peral realmente, de manera personal. Al principio de su vida periodística respecto a Peral, abominaba del invento, ¿no? Porque ella es pacifista convencida, entonces, claro, sus artículos eran demoledores contra Peral. Pero con el tiempo y una caña, como yo digo, cuando, en fin, la gente estaba volcada con esa Peral, pues claro, le interesó bastante el tema de Isaac Peral. Y tuvo muchas conversaciones con él, bueno, no muchas, pero un par de ellas o tres, y al final fue una acérrima defensora de Peral y su invento. Y además, cuando Peral tuvo problemas financieros, hizo una campaña para recolectar ayuda para él porque estaba muy mal. Y Natalia Fernández de Castro, yo no estoy muy segura de que tuviese relación directa con Isaac Peral, pero lo que sí estoy segura es que era una corresponsal aquí de España de periódicos mexicanos y argentinos. Entonces, en la novela, pues la trama la lleva, en fin, a notificar por esas latitudes lo que estaba pasando aquí, y tiene relación lo que ella notifica al cono suramericano con
con la financiación de Casado de la Lisar. En fin, en la trama pues se puede adivinar un poco. También has incluido una nota de sí, por supuesto. Sí. Yo quiero que este personaje. Sí. Yo quiero que le prestes atención porque Nelly Bly existió, es una mujer que existió a finales del siglo XIX. Vamos, estoy casi segura, no sé, ojalá. En mi novela sí conoce a Isabel Peral y bueno, ella lanzó un reto, ¿no?, mundial, salió en toda la prensa, del Washington Post hasta los periódicos de Nueva Delhi. Retó a Julio Verne que sería capaz de darle la vuelta al mundo en menos de 80 días. Entonces yo lo dejo ahí, si ustedes quieren leerlo, lo leen y se enteran qué fue lo que pasó y qué relación tuvo con la historia de Isabel Peral. Es apasionante, ¿no?, de esta mujer. Bueno, tiene un libro publicado. ¿Ese no es su nombre? No es su nombre. Se llama Elizabeth Jane Koch. Sí, Koch. Sí. Su nombre es De soltera, porque un nombre ficticio. Es ficticio. Nelly Bly fue su apodo de guerra, y es apasionante. Lo que hizo esta mujer fue, a mí, es uno de mis personajes. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cuál era tu personaje favorito? Entre ellos ella, desde luego. Sí. Bueno, y Basil Zaharo también es un personaje muy novelesco, ¿verdad? Y Isabel Peral me costó mucho, es que, claro, cuesta mucho menos escribir sobre una persona honesta que sobre un canalla, ¿no? Pero bueno, los tres me gustan mucho, sí, es verdad que sí. Bueno, vamos a pasar ahora al análisis del submarino. Según unas cuartillas firmadas por Isabel Peral en septiembre de 1884, pues la idea del proyecto de su submarino impulsado mediante electricidad pues ya estaba puesto en marcha en esta época. Por lo tanto, pues como tú bien dices a lo largo de la novela, el sueño de Julio Verne se estaba haciendo realidad. Exacto. Vamos a que nos expliques un poco las características a grosso modo, porque es submarino lo más importante. Porque es muy complejo. Lo que yo he podido entender, porque la memoria es muy complicada, pero en fin, vamos a centrarnos un poco en los inventos reales que dio a luz Isabel Peral. Primero fue la torreta, es la torre óptica, lo que llamamos ahora periscopio, ¿verdad? Que estaba formado por unas lentes y un prisma que proyectaban la imagen exterior sobre una mesa con papel milimetrado, y entonces, en función de lo que se proyectaba, Isabel Peral sabía la distancia a la que estaba pues, la presa, ¿no?, el navío al que disparar, ¿verdad? Esta es la proa es la parte delantera del buque, y esto es la popa, la parte trasera del buque. La torre óptica fue uno de los inventos de Peral. El más importante, creo yo, es el aparato de profundidades, que son dos hélices que están tanto en proa como en popa, dos hélices con eje vertical que están movidas por un servomotor que propulsa al submarino de forma vertical, ¿de acuerdo? Esto es un invento de Peral que lo quisieron copiar, robar, en fin, hubo muchísimos problemas con este asunto. Otras cosas, a popa, por ejemplo, en popa había un sistema de purificación del aire muy sofisticado para la época. Luego ellos también, Isabel Peral planificó perfectamente si el submarino, que por supuesto navegaba con propulsión eléctrica, fue el primero que navegó con propulsión eléctrica, era capaz también de lanzar torpedos sumergidos. Evidentemente, cuando se lanza un torpedo queda un vacío en función dentro del tonelaje del buque, y idearon también un sistema para llenar con agua unos depósitos que suplieran el peso que dejaba el torpedo vacío, entonces para equilibrar el buque. ¿Qué más? Es que hay muchas. Ahora sí, Vamos a ver mira, aquí están los oficiales, los héroes. Estos son auténticos héroes desconocidos. Es como si no conoces los tres primeros hombres que llegaron a la luna. Bueno, pues si no los conoces es como si no conoces también estos hombres. Nadie los conoce. A mí me da muchísima pena, que son los 5 oficiales de la dotación del submarino de Peral. Tenientes de navío, además, que los 5 son tenientes de navío, exactamente. Este es Antonio Gutiérrez, que está encargado de los motores del submarino. Este es Moya, que está encargado de la electricidad. Cubels es torpedista.
Iribarren, este de aquí, es el segundo de a bordo y también es torpedista, y Pedro Mercader es el más joven de la dotación y está encargado del sistema eléctrico del submarino. Y son 5 héroes, ¿no? Fueron los primeros 5 personas junto con... Había más, había también oficiales de máquina, algún contramaestre, pero los oficiales de la dotación eran ellos 5, y son por supuesto personajes de la novela. Aquí, bueno, estos son... Sí, la famosísima foto de la botadura del submarino el 8 de septiembre de 1888. Si os dais cuenta, pues es una fiesta, ¿no? La carraca era una fiesta, la verdad. Aquí tenemos unos grabados de la época de las pruebas de inmersión, las de flotabilidad, aquí también otra de inmersión, de navegabilidad también hay algunas. Esta es la última prueba nocturna, esta de aquí la última prueba nocturna. Son grabados de la época en las que se reflejaban las pruebas del submarino, antes de ser presentado en sociedad, como yo digo. Estas son pruebas del submarino en el dique número 3. Estos diques se inundaban, y entonces en ellos se podían llevar a cabo las pruebas de flotabilidad y las pruebas de, ¿cómo se llama? Para que no... Las juntas, para comprobar que las juntas son impermeables, quiere decir que no haya filtraciones. De estanqueidad. Gracias. Sí. Bueno, aquí hay otra prueba de flotabilidad en la carraca, cerca de la carraca. Otra vez, estas son todas reales, no son grabados ni nada. Esto están llevando, yo creo, ¿verdad? Estuvimos discutiendo, trasladándolo a otro dique cuando hubo una avería bastante grave y hubo que trasladarlo para dar cabida a, me parece que un cañonero que estaba esperando y había que dejar el dique libre, en fin, cosas de estas. Aquí esto es yo creo que esto es una foto bastante posterior, esto no es ni de las pruebas, yo creo que esto es bastante posterior, ¿verdad, Marilo? Porque está atracado ni siquiera es un dique, ¿no? Y es como, no sé, como atracado a la espera de algo, ¿no? Un veredicto que posiblemente, bueno, no quiero desvelar mucho qué tipo de veredicto, pero aquí seguimos con el mismo día de la inauguración, de la botadura. Esto es un... Aquí pasamos al Museo Naval de Cartagena, y nosotros nos desplazamos a Cartagena, quisimos ver in situ, ¿no? La exposición del submarino. Y bueno, pues aquí tenemos una maqueta y quiero que ahora ya con el submarino pues nos vayas explicando también concretando un poco lo que antes has dicho. Sí, bueno, aquí el diario, aquí en ese museo, en el Museo de Cartagena, que es el Museo Naval, bueno, que pertenece al Museo Naval de Madrid, están todos los diarios de Peral, los planos, y aquí tenemos un diario manuscrito. Este es el diario manuscrito de Isaac Peral. Esto es uno de los cientos, bueno, de planos que hay. Imaginaros esto lo que supone interpretar, yo no soy capaz de interpretar esos países de conexiones, sistemas eléctricos, ¿verdad? O sea, conexiones. Esto es exactamente el estado actual, ¿verdad? ¿Qué sensación experimentaste cuando te viste delante del submarino? Pues francamente me dio mucha tristeza de que estuviese todo tan olvidado, que nadie conociera a los oficiales, que nadie supiera exactamente el calvario que pasó esa Peral para llevar a cabo su proyecto, y mucha decepción frente a la honestidad, porque si sabes que eso funciona, si sabes que es algo brillante y no lo apoyas lo suficiente, pues tampoco entiendo por qué, ¿verdad? Y el interior del submarino, bueno, lo ha podido restaurar en el exterior, y aquí podemos ver dónde estaban colocados los acumuladores eléctricos. Estas repisitas son exactamente donde estaban las baterías del submarino. Algún escotillo, bueno, uno de los escotillones, pero que está muy oxidado. Esta es la torreta real, este es el museo de Cartagena, y esta es la torreta real. Aquí había una puerta por donde se entraba el submarino, y creo que a babor había otra, aquí detrás. Esta es la proa, del submarino. Y estos son los torpedos. Pues, yo no sé, allí no ponían que fuesen los reales. Yo creo que sí.
Sí, Sí, lo que pasa es que los tenían fuera. claro. Está muy dentro está totalmente... Es que están muy restaurados, pero dentro está el submarino. Sí, es que si os dais cuenta, está todo oxidado. Estas son unas rejillas que había donde se podían hacer fotografías, y está todo absolutamente oxidado, no están restaurados todavía. Aquí están los diarios. Sí, bueno, antes hemos señalado que evidentemente han manejado una documentación magnífica. Gracias. Y bueno, pues te has basado en prensa. A lo largo de tu libro citas muchísimos periódicos, no solamente locales, sino nacionales, internacionales. Entonces he cogido una pequeñita muestra de estos diarios que, como ya he dicho antes, se acababa de establecer la ley de prensa, y estos diarios pues van recogiendo todas las pruebas que va efectuando Peral. Ahí tenemos el Imparcial, que es el que ha dicho ella, perdón, el que ha dicho ella antes. Sí, en este diario es donde yo ubico el personaje que tira de la historia, ¿verdad? Que es un corresponsal de este periódico. Ahí tenemos la ilustración española que recoge la foto de la botadura que hemos visto antes. Sí, esto es más bien prensa amiga, la otra. Sí. Esta ya no tanto. Y aquí tenemos pues otros dos diarios, La Iberia y El Liberal, más contrarios a la labor de Peral. Sí. También a lo largo de tu obra yo me quedo maravillada con la cantidad de buques que citas. Solamente he elegido una mínima parte de todos para no cansar al auditorio, y bueno, pues tú nos explicas alguna cosita de... Sí, este es el vapor Renal Gente. Este me gusta muchísimo porque es el vapor donde el que vino Casado de la Lisar, el hombre que financió, o sea, que aportó ayuda financiera a Isapera. Es lo que llamamos hoy un crucero, un transatlántico. Era lujosísimo. Era uno de los buques más lujosos de la época de pasajeros que atravesaba el Atlántico.